Lo que estamos haciendo en este momento es repasar las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. No se puede obtener un mensaje más directo de Jesús sobre las iglesias posteriores a la resurrección que este. Dios jamás habría incluido esto en las Escrituras si no se aplicara a ti y a mí hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una iglesia que es realmente fuerte en la verdad, pero que carece de amor. Si tienes amor sin verdad, terminas volviéndote despierto. Sí, mundano. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Debes tener ambos. Lo que me encanta de estas 7 cartas es que abordan ambos extremos. Es Jesús diciéndole a las iglesias: los amo inmensamente y quiero traerlos de vuelta al centro, donde se aferran a la verdad, pero también se aferran a mi compasión y amor por las personas. Lo que encuentras en personas como la iglesia de Éfeso es que empiezan a dar énfasis a lo trivial. Hay personas que literalmente entran en las redes sociales y difaman a mi esposa porque dicen: eres mujer y estás predicando el evangelio. Una persona llegó a decir: el mayor de los males es una mujer predicando desde un púlpito. Ahora, quiero abordar esto. Las 7 iglesias de Asia Menor. Diré algo rápido. Estas son 7 iglesias históricas asiáticas. Estos son mensajes directos, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, de la boca de Jesús. En otras palabras, Juan está tomando dictado. No sé si tenía taquigrafía. No sé si Jesús esperó a que escribiera todo, pero estos mensajes vinieron directamente de su boca. Están en rojo. Si tienes una edición de la Biblia con letras rojas, están entre comillas. Quiero decir, no puedes tener un mensaje más directo de Jesús sobre las iglesias posteriores a la resurrección que estas. Sí, piénsalo. Tienes todos estos evangelios, todos los evangelios, y tienes todas sus palabras en rojo, pero esto se aplica a las personas que las preparan para lo que está por venir en la era de la iglesia. Este es el único lugar donde tienes letras rojas, aparte de 2 Corintios 12:9, y un versículo en Hechos donde tendrás letras rojas. Es algo que Pablo dijo, que es más bienaventurado dar que recibir. Eso está en rojo. Y tienes 2 Corintios 12:9, donde Dios dijo: mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas son las únicas 2 letras rojas que encontrarás en todas las epístolas, fuera de los evangelios. No obstante, la práctica totalidad de este capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis son letras rojas. Sí, es decir, eso me llama la atención. Sí. ¿Sabe? No me malinterpreten, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, todos escribieron bajo inspiración, y sus palabras deben ser tratadas como la palabra de Dios. Son escritura. Pero sabe, cuando Jesús está hablando directamente de algo relacionado con la iglesia, me interesó muchísimo, ¿verdad? Sí. Y entonces existen estas 7 ciudades históricas. Todas ellas se encuentran en Asia Menor. Había una carretera que las conectaba. Juan vivió en Éfeso durante 30 años. Es exiliado a la isla de Patmos durante 18 meses. Dios le da la revelación de Jesucristo. La escribe y cuando regresa, porque es perdonado 18 meses después, comienza a entregar estos mensajes a los obispos, a los supervisores, a los líderes de estas 7 ciudades. Entonces, puedo imaginar a Juan. Él tiene su caballo en que andaban en burro y él está viajando por esa carretera circular hacia estas 7 ciudades muy importantes. Creo que había cientos de ciudades en Asia Menor, pero estas son las prominentes. Por lo tanto, había mucha influencia proveniente de esa área también. Y entonces, al entender esto, y no solo esto de lo que usted está diciendo, sino lo que incluso tocamos la última vez, es lo que creemos, que estos mensajes no son solo mensajes para estas 7 iglesias, sino como usted los ha analizado en sus viajes de más de 35 años, ha visto que este es un mensaje para la iglesia con I mayúscula, que usted ve mensajes aquí que son aplicables a la iglesia occidental. Usted ve mensajes que son aplicables a las iglesias en el extranjero, a las iglesias en China, a las iglesias en Samaria, y hay lugares en América. Estamos pasando por la otra iglesia,
Pero les digo, en mi tiempo personal de soledad, las 7 me hablaron. Sí, y por lo tanto, no podemos simplemente aceptar como, esto está bien. Sí, esta es buena información. Estos son hechos históricos. No, esto es aplicable. Dios jamás lo habría puesto en las Escrituras si no se aplicara a usted y a mí hoy. Y para eso, estamos orando. Estaba, de hecho, orando esta mañana. Dije, Señor, que cada uno de los mensajes para estas iglesias se aplique a nuestros mecenas que asisten y que eso cambie sus corazones. Orava para que mudasses de coração, pois a minha vida foi tão transformada, dramaticamente transformada ao passar por estas cartas, e consigo recordar-me de 2 ocasiões específicas em que levei literalmente algumas horas para percorrer as 7, por causa do que o Espírito Santo estava a operar no meu coração. Então agora vamos falar de Éfeso. É a primeira. Antes de mais, é a maior e mais renomada cidade da Ásia, sendo a 4ª maior cidade do mundo naquela época, ficando apenas atrás de Antioquia, Alexandria e Roma. E eu disse, na ordem inversa. Olá a todos, voltaremos ao episódio daqui a pouco. Então, obrigado. Para se tornar um patrocinador, basta clicar no link na descrição do episódio ou ir a johnbave.com. Agora, voltemos ao programa. E assim, Éfeso era também conhecida como a Luz da Ásia, pois era conhecida como a cidade da tolerância, um lugar de iluminação onde as ideias nasciam. Assim, era também o lar do renomado templo de Ártemis. Ora, este era também conhecido como Diana dos Efésios. Lembrai-vos de que Paulo se envolveu em toda esta perseguição quando esteve lá, porque eles diziam, Ei, a tua pregação está a tirar todas as nossas vendas. Tudo bem. E o templo de Ártemis em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Novamente, era conhecida como o portal para a Ásia e a luz da Ásia. Tinha em sua residência o procônsul de Roma. Este era o líder número 1 na área da Ásia Menor que representava Roma. Consequentemente, eles tinham imensos soldados lá. Portanto, Éfeso é um lugar vibrante. Foi também a maior igreja. Acredito que foi a maior igreja no 1º século. Era literalmente imensa. E assim, Timóteo pastoreava uma mega igreja, por assim dizer. Ok. Os nossos momentos-chave estão em Atos capítulo 19. Vereis que Paulo encontrou 12 discípulos, que foram batizados apenas no nome do batismo de João. Ele partilhou o evangelho. Eles foram salvos. Vereis que este é o lugar onde se encontra a escola de Tirano, onde Paulo ensinou durante 2 anos. E como resultado, a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Novamente, enfatizando a eloquência, o poder, a influência desta cidade. Tendes Atos 19, 11 e 12 a falar sobre como Deus operou milagres incomuns pelas mãos de Paulo. Foi quando os lenços foram retirados dele, e apenas os lenços colocados sobre os doentes os curavam. Tivemos uma situação. Creo que alguém tinha câncer ou outra enfermidade muito grave, e mi corazón se conmovió profundamente, e senti como se, simplesmente orara sobre um pañuelo. Vaya, y oré sobre él. Se lo enviamos, y ocurrió un milagro. Y entonces no he hecho esto en las últimas 2 décadas, pero esto ocurrió al principio de nuestro ministerio, y nunca lo he olvidado. De hecho, recuerdo gente que venía a mí en los años 90. No sé por qué ya no lo hago, pero decían, «Oh, Dios mío, mi tía está en cama, ni siquiera pudo venir a esta reunión, vive en la ciudad». Y yo decía, «Toma». Cogí. No sé si tenía uno limpio, no un Kleenex. ¿Cómo se llama? Un pañuelo de mi... Esto es cuando llevaba trajes. Me lo quité y dije, llévalo y ponlo sobre ella. No sé qué pasó, pero esto es algo bíblico. También puedo decir eso sobre esto, porque amo tu sensibilidad al Espíritu Santo, porque realmente creo que habrá gente que oirá esto y dirá, no, ¿cómo? No, Dios no funciona así. Y creo que no podemos meter a Dios en una caja. No podemos meter al Espíritu Santo en una caja. El Espíritu Santo puede operar como quiera. Y si intentamos meterlo en esa caja,
diciendo que queremos que sea ordenado y coherente, entonces no. Estás adorando lo que sea el sistema o como lo hayas visto. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera. Así, en Hechos 19, 11 y 12, dice que sacaban pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo para los enfermos, y las dolencias y las enfermedades los dejaban, y los espíritus malignos se apartaban de ellos. Así que, una cosa que quiero decir, si esto te parece un poco extraño, es escritura, escritura. Sí, está en la escritura. Exactamente. De acuerdo. Sí. Entonces, en Hechos 19, 13, 17, tienes a los hijos de Esceva, que no habían nacido de nuevo, intentando expulsar un demonio de un hombre en nombre de Pablo. Disculpe, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, y el demonio dijo: conozco a Pablo, conozco a Jesús. ¿Quiénes sois vosotros? Y el muchacho endemoniado los echó de la ciudad, desnudos. Sí, creo que fue así. Incluso puedo contar una historia sobre eso. Recuerdo cuando estaba en la universidad, había un chico que estaba siendo bautizado y se manifestó un demonio, y muchos de esos estudiantes universitarios no sabían qué hacer. Pasaron toda la noche rezando por él, intentando expulsar a ese demonio. No pasaba nada y finalmente el chico tuvo cierto alivio, y a la mañana siguiente el demonio se manifestó de nuevo. Y entonces lo trajeron, y teníamos una maestra que estaba llena del Espíritu. Quiero decir, cada vez que hablabas con ella, sentías que estabas hablando con Jesús. Tenía tanta alegría de Dios y la autoridad de Dios y de Jesús tan fuerte en ella. Y trajeron al chico al vestíbulo principal de la iglesia, y ella entró caminando y dijeron: hemos estado tratando de echar a este demonio en el nombre de Jesús, y lo hemos hecho. Y ella simplemente lo miró. Ella dijo: Pedro, yo conozco a Jesús, yo lo conozco. ¿Quién eres tú? Y entonces miró al chico que estaba luchando con su demonio, que llevaba, sabes, manifestándose en las últimas 24 horas. Lo miró y dijo: sal de él ahora mismo. Y de inmediato quedó completamente libre, y ella lo miró y dijo: llévenlo al hospital, y lo llevó al hospital, porque ni siquiera le estaban dando la medicación que necesitaba. Y entonces solo observé el poder y la autoridad que sucedieron allí, y ver incluso a ella citando aquello y observando cómo el demonio salió inmediatamente porque ella portaba esa autoridad fue muy genial de ver. Quiero decir, los demonios son reales, y jamás olvidaré cuando era pastor de jóvenes y una muchacha vino y dijo: no sé por qué, pero todo lo que hago es codiciar a los chicos. Y yo dije: sé por qué. Quiero decir, salió de mi boca antes incluso de saber qué. Y puse mi mano sobre ella. Dije: sal de ella en el nombre de Jesús. Esa muchacha cayó al suelo. Y fueron necesarios 6 diáconos de nuestra iglesia para sujetarla. Y oí 4 voces masculinas diferentes hablar de su garganta. Bueno, no me di cuenta de que su madre era una bruja de Bogotá, Colombia, y le había lanzado maldiciones desde la infancia. Y esa muchacha terminó convirtiéndose en una de nuestras chicas más fervientes en nuestro grupo de jóvenes. Recuerdo cuando su madre, ya sabes, le dije a Lisa una vez, le dije: Lisa, la gente discute con los demonios. Dije: todo lo que haces es decirle que Jesús dijo: si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dije: escuchas aquí, ¿verdad? Y Lisa volvió a casa y dijo: John, recuerdo que me dijiste eso porque, por alguna razón, cuando era pastor de jóvenes, me hice conocido como el tipo al que la gente traía con demonios. Recuerdo a una muchacha que vino a nuestra casa y era una bruja y quería salir. Sí, y tu madre y yo oramos por ella y dijimos simplemente: ordenamos en el nombre de Jesús, sal de ella. Quedó libre. Su rostro se iluminó, ¿verdad? Y ella dijo: fui de iglesia en iglesia y los ancianos me ungían con aceite. Y dijo: oí a los demonios reírse. Y dijo: pero cuando tú y tu esposa hablaron, se fueron. Entonces recuerdo que le dije: Lisa, tienes que saber que Dios te ha dado autoridad en mi nombre. Jesús dijo: sí, no en nombre de John Bever, sí, expulsarás demonios. Y entonces
Estas señoras estaban con esa mujer en esa habitación. Era un servicio en la iglesia, y esa mujer se estaba manifestando, y vinieron a Lisa y Lisa volvió y dijo, «John, recordé lo que dijiste». Dijo, me acerqué a esa mujer y dije, «Sal de ella en el nombre de Jesús». Y salió, y las piernas estaban como, «¿Qué estás haciendo?». Y ella dijo, como 5 minutos después, todas salieron y dijeron, «Está libre». Por lo tanto, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿tu nombre es conocido en el infierno? Conocían a Pablo, pero no conocían a estos 7 hijos de Escaa. Eso es bueno. Quiero decir, ¿verdad? Entonces tienes Hechos 19, 18, 20, que registra cuántos practicaban la magia y lo oculto. Entonces las tablas Ouija, eso sería hoy. Serían todas estas otras cosas que los niños hacen, ¿verdad? Reunieron sus libros y los quemaron públicamente, y el valor de los libros era de 50,000 piezas de plata. Bueno, ¿por qué? Tienes el templo de Artemisa allí, tienes toda esta cosa oculta sucediendo, y la gente está escuchando el Evangelio y están diciendo, ¿sabes qué? Estamos destruyendo estas cosas. Y te diré algo, tienes tablas Ouija en tu casa, tienes símbolos ocultistas en tu casa, tienes otras cosas demoníacas en tu casa, deshazte de ellas, destrúyelas, tíralas al jardín. Bueno, fui a la India y pagué $500 por esto. No me importa. ¿Vale la pena tener demonios en tu casa? Dices, pero soy cristiano, estás santificado. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué querría algo que está dedicado a un Dios en mi casa si soy un creyente? Y eso fue lo que les sucedió a estas personas. 50,000 piezas de plata. Las trajeron y las destruyeron. Y sabes, he visto a personas que han destruido cosas. Recuerdo que tu madre estaba caminando por la casa una vez con la esposa, y la esposa estaba como, «Oh Dios mío, esto está sucediendo. Mis hijos están gritando por la noche, están teniendo pesadillas». Y mi esposa anda por la casa y está en el armario y dice, «¿Qué hay en esa caja de ahí arriba?». Y suben a esa caja y hay algo que glorifica al diablo. Lo destruyeron y todas las pesadillas cesaron. Sí, es decir, entonces desháganse de ello. Tengan solo cosas que glorifican a Dios en su casa. Bien, suficiente por hoy, gracias. Hechos 19, 21, 41. Registra el motín que ocurrió en Éfeso porque un orfebre llamado Demetrio, su sustento y el de otros orfebres, se vieron amenazados porque Pablo estaba ganando tantas personas para la salvación. Y esto es lo que volverá a suceder aquí. Realmente creo en ello. La gente destruirá cosas valiosas porque no glorifican a Dios y son, de hecho, de inspiración demoníaca. Había un discípulo llamado Apolo que fue uno de los primeros en Éfeso en convertirse al cristianismo. Ahora bien, Apolo era muy poderoso. Si recuerdan a Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, dijo, «Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento». Así que Apolo fue salvado y llevado a Jesús allí mismo en Éfeso. Y el apóstol Juan, por supuesto, terminaría viviendo allí en los alrededores de Éfeso con María, la madre de Jesús, porque recordamos que cuando Jesús en la cruz dijo, «He aquí tu hijo, he aquí tu madre», confió a su madre a las manos de Juan. En 1 Timoteo 1:3, Pablo escribe, «Así como te exhorté cuando fui a Macedonia, a que permanecieras en Éfeso, para que advertiera a algunos que no enseñaran otra doctrina». Saben, parte de nuestra responsabilidad como creyentes es asegurarnos de que no se prediquen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y estoy hablando de falsas enseñanzas y falsas doctrinas que atacan nuestros principios básicos y centrales de la fe. ¿De acuerdo? Hay cosas periféricas. Quiero decir, hoy en día hay mujeres que usan velo en las iglesias y luego se molestan porque las mujeres en otras iglesias no usan velo. Esperen un minuto. Eso no es un principio básico y fundamental de la fe. Pablo está hablando de, «Oigan, Timoteo, deshágase de las personas que están atacando, socavando las verdades fundamentales de Jesucristo». Así que en todas estas 7 cartas verán un patrón, ¿de acuerdo? Y me gusta decir que hay 7 patrones. Número 1. La iglesia es identificada por Jesús.
Número 2. Jesús da una descripción de sí mismo. Me parece muy bien. Número 3. Dice, esta es la condición presente de la iglesia. Número 4. Elogia las fortalezas de la iglesia. Número 5. Expone sus debilidades. Número 6. Corrige. Proporciona acciones correctivas para subsanar las deficiencias. Y en el número 7, ofrece la promesa vinculada a quienes atiendan sus instrucciones para realizar la corrección. Así pues, vayamos al grano. Tenemos en Apocalipsis 2:1-7 la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerde al obispo, al líder, al pastor de la iglesia de Éfeso. Este es un mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que camina entre los 7 candeleros de oro. Por supuesto, las estrellas serían sus obispos, sus líderes. Los candeleros son las iglesias literales de las que hablamos al final del último podcast. Bien, me detendré un poco aquí. Conozco todas tus obras. Paren ahí mismo. No le dice a esta iglesia, sé lo que crees. Sí, veremos esto con 6 de las 7 iglesias. Dice, conozco tus obras. O dice, conozco todas tus obras, dependiendo de la traducción que esté leyendo. Esta traducción dice, conozco tus hechos. Tus hechos, así pues, hechos, obras. Sé lo que haces. Quiero dejar esto muy claro. Jesús no está mirando lo que crees. Está mirando más bien lo que haces. Ahora les diré esto porque lo que haces refleja lo que crees. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tu acción, y yo te mostraré mi fe por mi acción. Cuando tenemos una fe que no tiene acción ligada a ella, no es fe verdadera. Así como el cuerpo está muerto sin el espíritu, así también aquellos que dicen tener fe, pero no tienen acciones correspondientes. En otras palabras, si continuamente estoy reprendiendo a la gente, chismeando, si me ofendo y me niego a perdonar a alguien, soy alguien que tiene relaciones sexuales con cualquiera que me atraiga. Puedes decirme que eres cristiano hasta que te pongas azul, porque incluso Santiago escribe y dice, oigan, los demonios también creen y tiemblan. En otras palabras, los demonios creen en Dios más que tú, porque de hecho tiemblan. Así pues, palabras sin acciones correspondientes significan que realmente no tengo fe verdadera. Sí, permítanme darles otro ejemplo. En otras palabras, las obras son la evidencia de nuestra fe. Les daré otro ejemplo. Puedo tener una toma de corriente, y puedo decir que hay electricidad en esa toma de corriente. Pero si tomo secadores de pelo nuevos, 4 o 5 secadores de pelo, y los conecto todos a esa toma de corriente, y ninguno de ellos funciona, pensaré, ¿saben qué? Puede que me digas que hay corriente en esa toma de corriente todo el día, pero estos secadores de pelo no funcionan. Y entonces cojo un cuchillo y lo meto en la toma de corriente, y no pasa nada. No vas a oficiar mi funeral dentro de 3 días. Puedes decirme que hay corriente en esa toma de corriente. Por favor, no lo hagas. No lo haré. Sí, no lo hagas. Puedes decirme hasta que te pongas azul de la cara que hay corriente en la toma de corriente. No la hay. Sí. Y esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y lamentablemente, en la Iglesia Occidental, no estamos enseñando esto. Que tu fe no es fe verdadera a menos que haya un cambio de vida. ¿De acuerdo? Incluso en prisiones, he visto transformaciones de vida en personas más de las que he visto en algunas iglesias en América. Así que, para que quede claro, no estamos diciendo que tengas que hacer obras para tener tu fe que te garantice la salvación. No es lo completo opuesto. Es la evidencia, dices, creo en Jesús, te entrego mi vida. Creo que eres mi Señor y Salvador, amo de mi vida. Pero si después de eso, aceptas esa revelación para tu vida y sigues haciendo todo exactamente como lo hacías antes, entonces fue en vano. Realmente no creíste. Realmente no sometiste tu corazón a Él. Simplemente lo verbalizaste. Mentalmente dijiste, soy americano, debería ser cristiano. No es lo que quiero. Ahora quiero abordar algo porque creo que hay personas que dicen esto y piensan, Dios, te entrego el señorío de mi vida. Pero luego no saben lo que eso significa y se embarcan en un viaje de descubrimiento que realmente ocurre. Sí,
de comprensión, tipo, vale, te entrego el señorío de mi vida. No sé lo que significa, pero no debería estar durmiendo con gente. Pero quizás dentro de 2 semanas o 2 meses mi pastor diga, Dios mío, no deberías estar haciendo eso. Mi corazón dice, oh Dios mío, ¿cómo creo? Cambias inmediatamente. Sí, y simplemente entender que es el cambio lo que ocurre. Entonces puede que tengas a alguien que es verdaderamente salvo y realmente no sabe que está mal vivir juntos. Exacto. Correcto. Y pueden estar haciéndolo durante meses y de repente, como dijiste, lo ven en la Biblia. Sí. Oyen al pastor decirlo y piensan, bueno, tomé la decisión hace 3 meses. Jesús es el Señor de mi vida. Entonces, o necesito mudarme, o necesitamos casarnos. Sí, que es parte del proceso, obviamente, de la comunidad. Son personas con las que te relacionas y que entienden, oye, esto está en tu vida. Queremos ayudarte a ver, a liberarte de eso. Y es solo tomar esa decisión. De acuerdo, Dios, lo que sea que digas es lo mejor para mí, lo haré. Y a medida que descubres estas cosas, simplemente dices, no, están fuera de mi vida. No me daba cuenta de esto. Dios, tú eres el Señor de mi vida, no esto. Como esto se está yendo de mi vida de inmediato y caminando en este viaje. Porque creo que algunas personas piensan algo como, bueno, están en un viaje, pero lo usan como pretexto, como, están en un viaje, pero ya llevan 5 años en ese viaje. Como, ¿cuándo terminará realmente ese viaje? Pero por otro lado, hay personas que realmente no lo saben. No lo saben y lo están descubriendo lentamente, aunque sus corazones sean puros. Pero incluso con esas personas, verás un cambio en la forma en que tratan a los demás. Sí. Sí. Permítame decir, cuando Dios pone su naturaleza dentro de ti, cambias inmediatamente en ciertas áreas. Hay algún tipo de cambio externo. Y lo he visto con las personas más oscuras y mundanas que se convierten. Te das cuenta de que de repente tienen gozo, tienen esa bondad en ellas de repente. Y sin embargo todavía están en ese viaje, como dijiste. Y a mí también me encanta eso, porque creo que lo que ves es la conversión auténtica que ocurre y luego el llenado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzará a convencerte. Entonces, es posible que ni siquiera necesiten que el pastor les diga que lo que están haciendo está mal. Pueden hacerlo de tal manera que, normalmente, antes hacían algo y no sentían nada, pero ahora, al hacerlo, solo sienten esa fuerte convicción en sus corazones. Siento eso. Tanta gente me dice eso sobre las drogas. De acuerdo. No quiero eso. Sí, no quiero eso. Recuerdo a un tipo que me cogió y dijo, sí, tío, me convertí y seguí fumando marihuana. Seguí usando drogas. Y dijo, cada vez que lo usaba pensaba, ¡qué asco! Y entonces un día oí al Señor decirme, deja de usar eso. Dijo, bueno, entonces encontré esto en la Biblia, incluso después de eso, pero oí al Señor decirme, deja de usar. Dijo, paré. Sí, mira, y esa es la diferencia. ¿Sabes? Cuando Jesús es el Señor de tu vida, no importa lo que lea en la Biblia y lo que haga la sociedad. La sociedad dice que es bastante normal vivir juntos antes de tomar la decisión de casarse. Pero mi Biblia dice que es pecado. Sí, porque ellas piensan, entenderás mejor tu matrimonio si vivís juntos. Y tú piensas, entonces Él realmente no es el Señor de tu vida. Tú eres la señora de tu vida y lo estás usando para que sea el Señor de tu vida y obtengas su bendición y tu viaje al cielo. Sí. Cuando la persona que verdaderamente recibe a Jesús, al ver algo en la palabra, cuando algo se revela, dice, basta, estoy harta. Sí, ok, conozco todas tus obras. Por lo tanto, quiero dejar esto muy claro. Jesús está observando a todas estas iglesias, lo que hacen, no en lo que creen. Conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has perseverado y sufrido por amor a mi nombre,
y no desfallecerás. Así que paremos aquí. He escrito este boletín de notas. Es como si este fuera un boletín de notas increíblemente espectacular. Número 1. Trabajan arduamente para el reino. Son bastante activos en la iglesia en trabajos de evangelización y muy probablemente apoyan financieramente esas evangelizaciones. Ok, eso es grande. Número 2. Son pacientes. Soportan consistentemente circunstancias difíciles. Número 3. No toleran a las personas malas. No están en yugo desigual, creando amistades y lazos con incrédulos. Número 4. No caen en cuentos de predicadores autoproclamados. Y hay muchos de ellos en YouTube, ¿ok? No caen. Reconocen, oye, la autoridad de Dios no está en esa persona para hablar, ¿ok? Todos somos llamados a hablar, pero no todos somos llamados a tener plataformas públicas. Sí. Ok, entonces sufrieron y se negaron a rendirse. Ahora, si Jesús viniera a darle al mensajero internacional un boletín de notas como este, como líder, como pastor del mensajero internacional, estaría bastante satisfecho. Pero ahora escuchen la siguiente declaración. Sin embargo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ok, esto es Jesús hablando. Palabras en rojo. Esta es la NLT. Recuerda pues de dónde has caído. Ok, ahora esperen un minuto. Tenemos una iglesia que obviamente odia las acciones de los nicolaitas, sobre las cuales hablaremos más tarde, ¿ok? Que los nicolaitas decían, oigan, no se preocupen por cómo viven. Pueden vivir como quieran, no se preocupen. Tienen gracia, ella los cubre. Pueden acostarse con quien quieran, cualquier sexo que quieran. No se preocupen por eso, están cubiertos. Ok, lo odiaron, sí. Entonces, obviamente, aman la palabra de Dios. Expusieron a gente malvada, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Nos encontramos ante una iglesia que, si bien está firmemente anclada en la verdad, carece de amor. Sí, si se detienen en Efesios 4:15, encontrarán la exhortación. Antes bien, siguiendo la verdad en amor. Sí, cuando la verdad está desprovista de amor, el resultado es el dogmatismo y el legalismo. Por otro lado, el amor sin la verdad nos lleva a un estado de despertar, woke, y mundanalidad. Sí, es esencial la presencia de ambos. Esta iglesia, innegablemente, ha perdido su amor por Dios y por las personas, aunque persiste en una adhesión rigurosa a las Escrituras. Esta es una realidad observada en un segmento de la iglesia. Hay gente por ahí, se lo puedo asegurar, que la reprenderá severamente si usted es mujer y predica. Sí. La condenarán si el culto de su iglesia no sigue un modelo impecable. La llamarán al orden, son tan dogmáticos en puntos secundarios. Esa era la práctica de los fariseos. Jesús dijo, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Añadió, diezmáis de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidáis los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Hay unas 800 pasajes bíblicos que tratan de justicia, fe y misericordia. Creo que sobre el diezmo hay menos de 40. Y no se refieren solo al diezmo, sino a hierbas insignificantes. Y Jesús dijo, debíais haber hecho estas cosas. Sí, pero recalcó, sin dejar de hacer las más importantes. Así, lo que se constata en personas con un perfil similar al de la iglesia de Éfeso es que priorizan lo trivial en detrimento de lo esencial. Pasemos a un ejemplo, pues este me toca de cerca. Hay individuos que, armados con sus redes sociales, atacan a mi esposa con vehemencia, argumentando, eres mujer y predicas el evangelio. Uno de ellos llegó a afirmar, el mayor de los males es una mujer predicando desde un púlpito. Hagamos un análisis. Si recordamos los evangelios, los fariseos, tan dogmáticos en su adhesión a la verdad, ¿qué hacían? Observaban a Jesús atentamente, en expectativa de pillarlo en una falta mínima. Caminando por los campos de trigo en sábado, sus discípulos recogían espigas. Y estos individuos, los confrontaron. Miren esto, están trabajando en sábado. ¿Qué hace Jesús entonces?
evoca la figura de David diciendo, «Usaré a David como ejemplo». ¿No recuerdan que David entró en el templo? Él y sus hombres tomaron el pan de la proposición, que solo los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían lícito comer, y tomaron aquel pan y lo comieron. Sí, y usó eso para justificar lo que sus discípulos estaban haciendo. Muy bien, ahora vamos a pasar a Pablo. Pablo está en prisión, está escribiendo la epístola a los filipenses y hace una declaración. Él dijo, «Hay quienes predican con motivos puros». Él dijo, «Pero hay quienes predican para añadir a mis cadenas. Creen que si predican seré azotado más severamente en esta prisión en la que me encuentro». Y dijo, «Quiero que prediquen con motivos puros o que prediquen para añadir cadenas a mi aflicción. Me alegro porque Jesucristo es predicado». Sí, ahora bien, estas personas sacan estas 3 escrituras de contexto que Pablo escribe a las iglesias griegas sobre que las mujeres no se levanten. Ya sabéis, no tengan autoridad, no enseñen. Hay 3. Una está en Timoteo, 2 en Corintios. ¿De acuerdo? Timoteo pastorea Éfeso, los corintios son Corinto, Grecia, y en griego de alguna manera habían exaltado a las mujeres, tenían estas diosas. ¿De acuerdo? Así que les dice, oye, yo hago esto. Pero ignoran el hecho de que Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán mis mensajes divinos. Ignoran el hecho de que Felipe tuvo 4 hijas que profetizaron. Ignoran el hecho de que Dios dice en el Salmo 65, creo que es el 11, que Dios proclamó la palabra. Grande era el ejército de mujeres que la proclamaba. Así que ignoran eso. ¿Quién? Y entonces Pablo tuvo un estudio directo que también era una mujer, que era, él la enumeró entre los apóstoles en Romanos capítulo 16. Sí, de acuerdo. Que, quiero decir, mucha gente, como, ni siquiera quiero ir allí porque algunas personas dicen que ese no es un nombre de mujer. Quiero abordar eso. Déjame continuar. Bueno, puedo decir eso porque mucha gente ignora el hecho de que él también estaba escribiendo esto, porque muchas de las mujeres no estaban educadas en aquel entonces, no podían recibir la educación que necesitaban. Y entonces, él no quería que alguien que no estuviera educado estuviera predicando y hablando del Evangelio. Así que, tomemos solo las palabras puras. Quiero volver. Quiero señalar algo. Así que aquí está Jesús dirigiéndose a estos tipos que son críticos. ¿Correcto? Aquí está Pablo. Dice que quiere que prediquen. Ahora piénsalo. Están predicando para añadir a mis cadenas. Él dijo que ya sea que lo hagan con motivos puros o falsos, me alegro porque Cristo está siendo predicado. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿crees que Pablo se molestaría porque una mujer predique el Evangelio en una congregación? No. Si él dice, gracias a Dios, estas personas con motivos impuros están predicando y gracias a Dios el Evangelio está siendo predicado, no creo que se molestaría por una mujer. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos gente que ha empezado a centrarse en las minucias. Quiero hacer una pregunta. ¿Y si compraste esa mentira de que las mujeres no pueden hablar cuando acababas de ser salvo, te molestaría que una mujer compartiera el Evangelio contigo? ¿Te molestaría cuando acababas de ser salvo? Si una mujer estuviera de pie en un púlpito predicando el Evangelio para ti, ¿por qué te molesta ahora? Necesito que te hagas esa pregunta. ¿Has abandonado tu primer amor? ¿Eres ahora más dogmático? ¿Te preocupa ahora más lo que dice la letra del Nuevo Testamento que amar apasionadamente a Dios y a las personas? ¿Tienes esa actitud que tenía Pablo, ya sea que el Evangelio sea predicado con motivos impuros o puros? Gracias a Dios, el Evangelio está siendo predicado. Quiero que seas honesto contigo mismo, porque si no lo eres, puedes ser como la iglesia de Éfeso. Puedes ser esa persona que está tan atada a la letra del Nuevo Testamento que ha perdido su primer amor. Porque Jesús le dice a esta iglesia, mira lo lejos que has caído, vuelve a mí y haz las obras que hiciste al principio. Espera un minuto, haz las obras que hiciste al principio, ya están hartos de obras. Jesús dijo que las obras originales de ellos eran de su puro amor por Jesús.
Tenemos nuestras reglas y desarrollamos nuestras reglas a partir del Nuevo Testamento. Estas personas son dogmáticas, han perdido la compasión de Dios en sus corazones por las personas, y es un asunto serio, porque Jesús dijo: «Mira lo lejos que has caído, vuelve a mí y haz las obras que hiciste al principio. Si no te arrepientes de esta falta de amor, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias». Ahora recuerda, el candelabro se ocupa ¿de qué? Se ocupa de su influencia. Si miras, hay iglesias que han perdido su influencia. Puedo hablar de iglesias en los años 80. Probablemente muy pocos de nosotros conoceríamos esas iglesias. Eran iglesias de vanguardia en los Estados Unidos. Las citaré ahora. La gente ni siquiera sabe quiénes fueron. ¿Por qué? Se ha retirado su candelabro. Se ha retirado su influencia. Ahora bien, puede que no haya sido porque se opusieran a predicadoras, como acabo de mencionar, sino que hicieron algo, porque no es solo la iglesia de Éfeso, sino que hicieron algo que los sacó de debajo del corazón de Dios. Probablemente Él envió gente para abordarles, como envió a Juan para abordar a esta iglesia en Éfeso. No escucharon, no se arrepintieron, perdieron su influencia. Puedo decir que hay iglesias en los últimos 10 años que han perdido su influencia. Algo le sucedió al líder. La iglesia no tiene la influencia que solía tener. Sí, estaban haciendo algo en la iglesia que en realidad no iba en contra de los principios fundamentales de la fe. Perdieron su influencia. Entonces, puedo hacer esta pregunta, porque cuando dices preocupado por la letra de la ley, cuando él está hablando de eso, ¿cuál es la correlación con lo que ves con personas que predican, sí, por razones equivocadas, de lo que él está incluso diciendo, sino predicando quizás una enseñanza obviamente falsa y predicando que está más centrada en sí mismos y en construir su propia plataforma? ¿Cómo crees que esto encaja en ese molde de lo que incluso hemos visto y de lo que incluso hemos argumentado en contra? Y sobre estas cosas, ¿cómo crees que esto? Entonces, lo que esta gente estaba haciendo era predicar el Evangelio, pero haciéndolo con motivos impuros, así que no estaban pervirtiendo el Evangelio. Sí, estaban predicando el Evangelio, pero tratando de afligir a Pablo aún más por celos de Pablo, así que todavía estaban predicando el Evangelio, cierto. No estaban distorsionando el Evangelio para adaptarlo a sus propios deseos, a sus propias necesidades o para promover su propia agenda. Ahora esto es algo que abordaremos en las otras iglesias porque es cuando mueves el péndulo. Y ahora estoy usando el Evangelio para beneficio personal, para propósitos propios. Eso también es un problema grave. Pero tienes estos dos extremos, y ambos, lo que me encanta de estas 7 cartas es que aborda ambos extremos. Jesús simplemente les está diciendo a estas iglesias, los amo tanto y quiero traerlos de vuelta al centro. Sí, donde te aferras a la verdad, pero también te aferras a mi compasión y amor por las personas. Sí, por lo tanto, no es solo por Él, porque Jesús dijo, «Lo que le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Alguien podría decir, Jesús dijo, «Has abandonado tu primer amor», hablando solo de Jesús. No, Él también está hablando de su pueblo. Porque lo que le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que la forma en que te amo es la forma en que amo a Jesús. La forma en que amo a esa persona en la calle que quizás no huele muy bien, es la forma en que amo a Jesús. La forma en que trato a la chica que me está pasando la compra en el supermercado, es la forma en que amo a Jesús. Porque lo que le hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta iglesia ha perdido su amor, pero se ha aferrado a resistir el mal, a exponer el mal, a deshacerse de la gente mala. Eran muy parecidos a la gente que vemos hoy en día, que critican a los predicadores. Crean podcasts para criticar a la gente por su nombre. Ya no tienen amor en sus corazones. Son tan rigurosos con su ley del Nuevo Testamento. Han perdido la compasión por la gente. Dedican su energía y tiempo a intentar exponer nombres en lugar de llevar gente a Jesús. En lugar de llevar gente a Jesús. ¿Harían eso la primera semana en que fueron salvos? Nunca lo habrían hecho,
porque tenían un amor apasionado por Jesús y se lo contaban a todo el mundo. Y entonces quiero animaros, por favor, examinad. Sabéis, Dios hizo esta declaración a través del profeta Jeremías. Id y clamad a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, recuerdo de vosotros la bondad de vuestra juventud, el amor de vuestro noviazgo. Sabéis, escuchad esto, la bondad y el amor de vuestro noviazgo. Si miramos a Pablo, el apóstol Pablo dijo, os he prometido a uno y este es Jesucristo. En otras palabras, vosotras sois la novia, él es el novio. Tenéis que pensar en esto. Quiero decir, aplicad esto a cuando empezasteis a salir con vuestra novia o empezasteis a salir con vuestro novio, o quizás cuando os comprometisteis por primera vez. Abandonasteis vuestro primer amor. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Proteged ese amor. Y entonces quiero aprovechar este tiempo ahora. Si dices, realmente puedo ver cómo me he alejado de mi primer amor. ¿Sabéis que es fácil? La palabra es arrepentíos. Arrepentimiento significa simplemente que tendré un cambio de corazón, un cambio de mente. Volveré a mi amor apasionado por Jesús. Es todo lo que tenéis que hacer. Y solo di esta oración. Quiero guiarte en una oración. Solo di, Señor Dios, por favor, perdóname. He dejado mi primer amor. He hecho que se trate más de la letra que he creado del Nuevo Testamento que del corazón detrás de las palabras del Nuevo Testamento. Te ruego que derrames tu amor en mi corazón por el poder del Espíritu Santo, y que ame apasionadamente incluso al más pequeño de estos mis hermanos y hermanas, de la manera en que tú los amas, Jesús. Pido esto en el nombre de Jesús. Si has orado esta oración y la has dicho con sinceridad, eso es todo lo que se necesita. Esto me sucedió a mí. No estoy condenando, esto realmente sucedió. Hubo un periodo alrededor del cambio de siglo XXI, allá por el año 2000-2001, y nunca lo olvidaré. Clamé en mi sótano durante unos 4 meses. Dios, por favor, pon amor en mi corazón por tu pueblo. Y recuerdo a un pastor que me miró, alrededor de 2003, unos años después. Dijo, John, tu mensaje sigue siendo fuerte, pero parece que amas a la gente de una manera mucho más profunda. Tenía razón. Yo era tan dogmático. Yo era tan contundente que carecía de ese amor por la gente. Y la gente se da cuenta cuando las amas. Y la gente se da cuenta cuando intentas ser un legalista. Entonces, quiero animarte ahora mismo. Sigue orando y simplemente diciendo, Dios, derrama tu amor en mi corazón por tu pueblo cada mañana cuando vayas a orar. Oye, te queremos. Te queremos. Eso es todo. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda a producir más contenido como este y a ayudar a más personas.